Evangelio del día lunes 4 de marzo de 2024. Lunes de la tercera semana de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. El evangelio del día de hoy es un evangelio según San Lucas, donde Jesús nos habla de la falta de aceptación del pueblo de Dios a aceptar a Jesús. Nadie es profeta en su tierra, en pocas palabras. Eh, pero Jesús hace ver algo inesperado, como Dios y hombre verdadero, que Dios hace su obra en las personas más inesperadas. Y esto lo corrobora precisamente el envío del profeta Elías a la viuda de Sarepta, no a su pueblo, o la curación de Naamán, que es sirio, en donde Dios muestra su misericordia en ellos y no precisamente en el pueblo judío. Y esto los llena de enojo y lo quieren incluso despeñar y matar a Jesús, pero pues Jesús pasando entre ellos se libera de aquella amenaza para matarlo. Y nosotros, ¿qué es lo que hace que la viuda de Sarepta o Naamán reciban el milagro? De manera inesperada por parte, por parte de Jesús, su docilidad, su disposición. Y saben, muchas veces nosotros creemos que necesitamos muchas cosas para poder realizar aquello que Dios nos pide. Y Dios sabe que no tenemos fuerzas, que somos incapaces, que somos miserables, que no sabemos nada, que somos torpes, que somos mentirosos, groseros, ladrones, asesinos, cosa, muy poca cosa, asesinos de la gracia sobre todo. Y Dios no vio en la viuda de Sarepta, a través del profeta Elías, perfección o belleza o capacidad o inteligencia, sino disposición. Recibió al profeta, le dio, le dio de comer y ella y su hijo iban a morir y Dios a través del profeta Elías hizo que no muriera y que pudiera vivir su hijo y que nunca le faltara nada. Qué impresionante, ¿eh? Y Naamán, el sirio, estaba dispuesto, lo mandaron bañarse en unas aguas específicas, pudo haber dicho, esta tontería que me piden, pues no la voy a hacer para curarme, y está dispuesto, está abierto a lo ilógico de Dios, y va y se baña en esas aguas y queda curado. Entonces, nosotros tenemos muchos prejuicios con Dios, los tenemos con nosotros mismos, con los demás y con Dios, y por eso Dios hace su obra en las personas más inesperadas. ¿Por qué? Personas más dispuestas, las que dicen sí, hágase, y eso, ese hágase en pequeño, produce un gran milagro. Imagínense, ese hágase en grande, como es el de la Virgen María, la hace hija, esposa y madre de Dios. Pues eso es lo que quiere Dios de nosotros. Esa disposición, esa entrega en lo que no parece muy congruente, en lo que no parece muy claro, en lo que no nos gusta, en lo que no nos llama la atención, en lo que
Yo no quería eso. ¿Yo por qué voy a hacer ese apostolado donde no me gusta? No tengo ni la capacidad, no sé hacerlo, no sé predicar, no sé hablar, no sé nada. Y me ponen a dar una charla. No lo sé hacer. ¿Por qué me pone Dios ahí? ¿O por qué si tengo tantas capacidades y tantos dones, el Señor me postra en una cama? ¿Por qué? Porque lo único que te está pidiendo Dios es sí para hacer obras grandes en ti. Fíjense que aquí en la capilla del mundo católico tengo unas estampitas de unas santas que están postradas en una cama, que fueron santas, entre ellas pues, Santa Catalina Emmerich, desde luego Luisa Picarreta, la sierva de Dios. Y yo pienso siempre, ¿cómo desde una cama pudieron haber hecho tanto? En la misma María Valtorta, ¿cómo pudieron haber hecho tanto? Porque estuvieron dispuestas. Y Dios hace esos milagros de grandes frutos en personas inesperadas, no porque sean lo mejor, quizá no son lo mejor, pero son las más dispuestas. Es lo que Dios nos pide en esta cuaresma. No importa que no seamos agradables a los demás, que seamos poco capaces, que seamos muy pecadores, que seamos personas no gratas o sin nada. Lo que quiere Dios es que estemos dispuestos a decirle sí para que realice esta obra maravillosa, este milagro, como le hizo a la viuda de Sarepta o como le hizo a Naamán. Unos grandes milagros, extraordinarios. Fueron curados, fueron sanados, fueron liberados de la pobreza, fueron quienes encontraron a Dios cara a cara y lo vieron y vieron su rostro. Busquemos ver el rostro de Dios diciendo sí, teniendo esa disposición y ese desprendimiento que en esta cuaresma Dios nos está pidiendo. Que Dios te bendiga.